La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas en este momento rodeado de incertidumbres que todos vivimos? Pues es nuestro foco esta mañana en Capital Radio, en colaboración con AON, en un programa especial del que vamos a trazar las líneas más importantes. Hemos invitado a que nos acompañe a estas horas de la mañana a Fernando Caballero, es el director general, el responsable de riesgos globales de AON. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días, Luis. Un placer. Cada año AON trabaja sobre la propia materia de las empresas, con el propio contacto con las empresas. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que enfrentan? ¿Cuáles dirías, si vuela pluma, grosso modo, que son los más importantes en este momento? Pues mira, si abrimos el periódico, podríamos sacar una lista de 10-20 relacionados con las tensiones geopolíticas, la guerra, el techo de deuda, etcétera. Pero yo, de los que manejamos, que nos preocupan y nos ocupan, me voy a quedar con 3. Uno es yo creo que es el riesgo de cambio climático, que hay que trabajarlo con todas las derivadas que tiene luego las compañías, con obligaciones de reporting y tal, y además porque vamos tarde, ¿no? Con las tasas de descarbonización después de la resaca del COVID, yo creo que es un tema que hay que trabajar bastante. La segunda derivada es relacionada con el talento, o más que el talento yo diría las personas. Todo lo que figura alrededor de las personas, el bienestar, el retener el talento en las compañías. Y además una dualidad, yo creo que tanto en la vida privada como en las compañías. Yo creo que las personas es un riesgo, con todos los matices que tiene, a gestionar y que preocupa. En un mundo que cada vez, leía una estadística del INE, dentro de 10 años, 1 de cada 3 tendremos más de 65 años. Y en el 2050 1 de cada 4. Y además hay temas contradictorios como prejubilaciones, inclusión en el trabajo de la seniority, etcétera. O sea, es un riesgo preocupante. Además, en muchos sectores están sufriendo, es lo que se llama la guerra del talento, ¿no? Que tampoco es un término que a mí me enamore, pero bueno, está ahí. Y el tercero, que era un concepto de hace 10 años, a lo mejor casi filosófico o teórico, que es la ciberseguridad. Con todo lo que lleva la inteligencia artificial, bueno, que te voy a contar, son plantaciones de identidad, que veía hace poco que todos las sufrimos en nuestras carnes. Sí. Después del COVID es otro riesgo que se ha visto claramente exagerado y a monitorizar. Hoy durante la mañana yo creo que se va a hablar bastante del ciberriesgo, y yo creo que esos 3 nos van a ocupar y preocupar en la próxima década. Posiblemente, yo creo que vine a verte hace ya tiempo y hablamos del ciberriesgo. Si volvemos a comentar dentro de 5 o 10 años, estará ahí el ciberriesgo en una sociedad que ya todo pasa por lo cibernético, y además evoluciona, como hemos dicho, temas de chatbot, inteligencia artificial, a que sea un riesgo cada vez más a gestionar, ocupar desde la alta dirección al último empleado de las compañías. Vamos a entrar a fondo con los especialistas de AON en estos 3 riesgos a lo largo de nuestro programa especial. Pero por adelantar de forma muy ejecutiva, las recomendaciones que el equipo de expertos AON traslada a las empresas para enfrentarse a estos riesgos, ¿cuáles serían? Como un adelanto ejecutivo. Pues mira, un adelanto ejecutivo que te podría dar, yo creo que al final el tema de gestionar los riesgos es un tema de planificación, que hay que empezar con la estrategia de las compañías. Cuando tú pintas en un papel un plan estratégico, si eres una empresa cotizada, o en un folio, si eres una pequeña empresa, ¿qué voy a hacer en los próximos 5 años? Esos riesgos, identificarlos, meterlos en la cultura de la compañía, desde la dirección hasta el último empleado, como te comentaba, y luego gestionarlos, qué medidas tienes para mitigarlos, transferirlos al mercado asegurador en la medida que es lo posible, y para tener una buena cultura de gestionarlos y convivir con ellos, ¿no? Incertidumbre siempre ha habido, hace 50 años y ahora. Pero bueno, ahora es verdad que hay que cambiar dinámicas de forma radical. Por ejemplo, el mundo ha crecido, la revolución industrial se crecía contaminando. Ahora tenemos que crecer sin contaminar, ¿no? Y haciendo un planeta más sostenible para las futuras generaciones. Entonces yo creo que eso es un reto. Lo es, sin ninguna duda. Recuerdo que hemos hablado durante estos años de cómo nos estaba transformando la pandemia, el COVID. Recuerdo que hemos hablado intensamente de la aceleración que nos ha metido en las empresas la tecnología, el uso intensivo de la tecnología. Pero la pregunta en clave de gestión de riesgos es, ¿hemos aprendido a gestionar mejor los riesgos? ¿Lo hacemos mejor ahora que antes de la pandemia? Pues mira, con el tema de gestión de riesgos, cuando
la incertidumbre se convierte en certeza, que es lo que pasó en la pandemia, de cosas que nadie pensaba que podían pasar. Yo creo que nos ha hecho mejores y lo hemos hecho muy bien durante la pandemia. Entonces, las lecciones aprendidas es que hemos pasado del riesgo, que es algo asociado a la incertidumbre al futuro, a una certeza inmediata con algo que afectaba a nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Uh-huh. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a gestionar mi negocio? ¿Tendré trabajo? ¿No tendré trabajo? Familiares cercanos, ¿no? Yo creo que ha cambiado y ha redefinido tanto la vida personal como la profesional, pero yo creo que lo hemos hecho muy bien y ha puesto a prueba la capacidad de resiliencia que se dice ahora del ser humano, de la sociedad y de las empresas, ¿no? Dirías como conclusión, Fernando, que ciñéndonos al mercado de las empresas en España, ¿son más conscientes los directivos de que la gestión de riesgos es un elemento fundamental para que la empresa crezca, prospere y en algunos casos sobreviva? Yo creo que son más conscientes y además es verdad que acompaña mucho el tema regulatorio. Todas nuestras leyes, Código Buen Gobierno, las sociedades cotizadas, es auténticamente una función de gobierno en las compañías. Y yo creo que es un tema estratégico en empresas de otro tamaño. O sea que yo creo que hay cada vez más conciencia de que la función de riesgos es una función crítica en la gobernanza de cualquier compañía, de cualquier tamaño. Es verdad que siempre nos miramos en el espejo de las grandes, que hay regulación por detrás que impone la gestión de riesgos desde la alta dirección o el Consejo de Administración hacia los empleados, pero yo creo que cada vez más se gestionan los riesgos pensando en la incertidumbre y cómo manejarla en un entorno cada vez más volátil. Y bueno, pues esa es nuestra función, en ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones posibles en este entorno tan volátil y de alta incertidumbre. También hay una pregunta detrás de eso, es si eso que es una evidencia en las grandes empresas empieza a permear a empresas medianas, incluso pymes. Sí, como te comentaba, al final un negocio bien gestionado, desde un negocio pequeño a uno grande, al final tú ves qué dinámicas o tendencias afectan a tu empresa. Imaginemos una empresa pequeña, entonces, pues envejecimiento de la población, ciberataques, etcétera, y cómo gestionarlo. ¿Cuántos negocios pequeños desaparecen por un ciberataque, sí, por ejemplo, o por no tener el talento adecuado, o por no saber retenerlo? O sea que yo creo que las lecciones aprendidas de las grandes, que es verdad que tienen más medios y piensan más sobre el tema de gestionar el riesgo, es aplicable perfectamente a una empresa pequeña. Es un excelente resumen que agradecemos a Fernando Caballero, director general de Riesgos Globales en AON. Gracias, Fernando, y hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima.